Los saludo de una manera muy especial en este día 5 de marzo de 2022. Un día nuevo, un día que nos da más de vida al Señor en esta tierra. Damos gracias por el don de la vida, por la salud, por el bienestar. Damos gracias al Señor en este día porque hoy amaneció un día de nuevo, un día que nos permite estrenar misericordias, porque las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. El Señor es absolutamente misericordioso y compasivo, y por esa razón entonces es que hoy debemos darle muchas gracias por todas esas bendiciones que derrama, multitud de bendiciones que derrama sobre la humanidad, sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestro país y sobre el mundo entero. Hoy demos gracias a Dios porque amanecimos con vida, porque estamos llenos de salud, de bienestar. Quizás muchas personas hoy no amanecieron, las llamó a su presencia, quizás hoy partieron ante la presencia del Señor. Hay muchas personas que hoy están con quebrantos de salud, quizás en unidades de cuidados intensivos, en hospitales. Hay muchas personas que hoy están solas, que están abandonadas, que se sienten deprimidas, angustiadas. Hoy oramos al Señor, nuestro Padre Celestial, para que sea Él quien, con su amor, con ese bálsamo de amor que nos unge, sea Él quien cura nuestra alma en su presencia. Padre, te damos infinitas gracias en este día porque sabemos que tú nos amas, que tú estás presente en cada instante en nuestra vida. Permítenos, Señor, hoy verte con nuestros ojos espirituales, oír tu voz con nuestros oídos espirituales, Señor. Hoy te consagramos nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, Señor, para que a través de tu palabra nos purifiques, para que a través de tu palabra, Señor, cambies y transformes aquellas cosas que no están bien en nosotros, porque nosotros sabemos que somos hombres de barro, somos débiles, nos equivocamos, cometemos errores, lastimamos a las personas que más amamos. Muchas veces, como dice tu palabra, Señor, por ignorantes que pecamos, porque no te conocemos, porque no sabemos cómo eres tú, Señor. Por eso te ponemos en tus manos, Señor, estas reflexiones, y te pedimos que tu Espíritu Santo descienda sobre cada una de las personas que en el mundo escuchan tu palabra. Esa palabra que es viva y eficaz, esa palabra que transforma, que cambia corazones, que discierne nuestros pensamientos, que toca hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta nuestros tuétanos, Señor. Esa palabra que transforma la manera de pensar, que transforma la manera de sentir, esa palabra que nos da la fuerza, Señor, para creer en ti, porque creemos en ti, Padre, Creador de todo el universo. Creemos en ti, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Creemos en ti, Espíritu Santo, que eres iluminador y santificador. Creemos, Señor, que tu palabra es lámpara para nuestros pies. Por eso te pedimos, Señor, que esta palabra tuya ilumine este día nuestro caminar, que reflexionemos hoy, Señor, acerca de ella, que podamos decirte, aquí estamos, Señor. Aquí estamos para oír, para hacer tu voluntad, que nuestra delicia sea en el Señor. Por eso te ponemos en tus manos, Señor, estas reflexiones para que tú seas con tu Espíritu Santo quien hables a nuestros corazones. En la primera lectura es tomada de la profecía de Isaías, capítulo 58, versículos 9b al 14. Así dice el Señor Dios: cuando destierres de ti la opresión, el gesto amenazador y la maledicencia, cuando partas tu pan con el hambriento y sacies el estómago del indigente, brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad se volverá mediodía. El Señor te dará reposo permanente, en el desierto saciará tu hambre, hará fuertes tus huesos, serás un huerto bien regado, un manantial de aguas, cuya vena nunca engaña. Reconstruirás viejas ruinas, levantarás sobre cimientos de antaño, te llamarán reparador de brechas, restaurador de casas en ruinas.
Si detienes tus pies el sábado y no traficas en mi día santo, si llamas al sábado tu delicia y lo consagras a la gloria del Señor, si lo honras absteniéndote de viajes, de buscar tu interés, de tratar tus asuntos, entonces el Señor será tu delicia. Te asentaré sobre mis montañas, te alimentaré con la herencia de tu padre Jacob. Ha hablado la boca del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 86. Enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. Inclina tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Salva a tu siervo que confía en ti. Enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. Tú eres mi Dios, piedad de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. Enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos 27 al 32. En aquel tiempo, Jesús vio a un publicano llamado Leví, sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: «Sígueme». Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su honor un gran banquete en su casa y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otros. Los fariseos y los escribas dijeron a sus discípulos criticándolo: «¿Cómo es que comes y bebes con publicanos y pecadores?». Jesús les replicó: «No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a que se conviertan». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo, condúcenos a esa verdad plena que tú quieres que nosotros conozcamos. Enséñanos tu verdad. Muéstranos lo más profundo de esta palabra que se hace carne, que se hace verbo en nuestra vida. Así como es la palabra de Dios, que es el alimento que nos nutre en nuestra vida espiritual. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese pan que bajó del cielo, que se hizo hombre y que habitó entre nosotros, esa palabra que se hizo verbo y que habitó entre nosotros y que algunos no la quieren recibir. Hoy oramos, Señor, por esas personas que no creen en ti o que creyendo andan en oscuridad, creyendo en ti, Señor, no la ponen en práctica, sino que siguen llenas en su corazón de rencor, de odio, de oscuridad. Hoy te oramos, Señor, por todas aquellas personas que están equivocadas, por aquellos hogares destruidos, por aquellas familias divididas. Te pedimos, Señor, que seas tú quien santifiques al pueblo tuyo, Señor. Por eso nos colocamos hoy en tus santísimas manos. Como de costumbre, cada texto es absolutamente rico cuando nosotros abrimos nuestro corazón, cuando nos disponemos a escuchar esa voz de Dios, esa voz que nos cambia, que nos ilumina, esa voz del Señor que hace que reflexionemos acerca de quiénes somos realmente nosotros, hacia dónde vamos, así como dice en el Salmo: enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. La vida es un caminar, desde el mismo momento en que nosotros nacemos y nos desprendemos del cordón umbilical de nuestra madre, empezamos a caminar día tras día, porque mientras estamos en el vientre de la madre, nuestro Dios nos va tejiendo en el vientre de ella, nos va formando,
nos va haciendo quienes somos y dependemos del alimento de la madre. Por eso es que nuestra madre es tan importante, porque es ese lugar donde nosotros fuimos concebidos y donde fuimos formados en nuestro cuerpo, en nuestra estructura, por Dios, porque somos su creación. Entonces es muy importante que nosotros entendamos eso. Cuando nacemos, cuando nos desprendemos de ese cordón umbilical, empezamos un camino independiente de la madre que, claro, nos va enseñando con nuestros padres a dar esos primeros pasos, a hablar, a conocer esas primeras palabras, a recibir esas primeras muestras de amor, pero somos unas personas diferentes a nuestra madre, y desde ese momento empezamos nuestro diario caminar. Por eso es que es muy, muy, muy importante que nosotros escuchemos esa voz de Dios a través de nuestros padres, que son los primeros guías, los que nos enseñan, los que nos van dando esos principios, esos valores para caminar en rectitud. Enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. Lamentablemente seguimos mucho las mentiras del mundo, esas falsas recompensas, esos falsos momentos de felicidad, esos falsos momentos de que sentimos que somos felices, que estamos enamorados, pero mentiras, que lo que estamos es caminando por un rumbo que nos va a llevar a la soledad, que nos va a llevar a la tristeza, que nos va a llevar a la desesperanza, a la angustia, a la ruina espiritual. Por eso es muy importante que sea el Señor el que nos enseñe, así como es el Salmo: enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Es la que está contenida aquí en la palabra de Dios. Y qué hermoso este texto de la profecía de Isaías. Considero que el cambio siempre tiene que partir de cada uno de nosotros. O sea, yo no puedo pensar y querer que sea el otro el que cambie si yo no cambio primero. Yo no puedo exigirle al otro que me perdone si yo no perdono primero. Yo no puedo exigirle al otro que me ame si yo no amo primero. Esto es porque creo que cada uno de nosotros tiene ese deber fundamental de construirse, de formarse en los ámbitos que cada uno de nosotros tenemos, en nuestro cuerpo, en nuestra alma, que está conformada por los pensamientos, por las emociones, por la voluntad, y en nuestro espíritu. O sea, tenemos que tener un equilibrio en ese proceso de desarrollo, de formación, en el diario caminar nuestro. Porque miren que en este texto de la profecía de Isaías dice, en este proceso, cuando nosotros decidimos decirle al Señor, Señor, queremos cambiar, queremos ser diferente, queremos seguir tu camino, porque solos nos hemos equivocado, porque solos hemos cometido errores, porque solos hemos fallado, hemos lastimado, hemos causado mucho daño. Yo soy una fiel testigo de eso, porque durante muchos años decía que era una católica, pero era una católica que no conocía a Dios. Iba a la Eucaristía y de la Eucaristía salía tal cual como había entrado. Iba a la Eucaristía y la palabra de Dios pues no me hacía nada, o sea, seguía caminando exactamente igual, llena de orgullo, llena de soberbia, llena de muchos rencores, de muchos vacíos, de muchas equivocaciones, y en eso causé mucho daño a mi familia, causé mucho daño a muchas personas, porque uno cree que actúa bien. Uno dice, yo era una de las que decía eso, yo no robo, yo no mato, pues yo soy buena. Pero cuando uno empieza a conocer a Dios, uno se empieza a dar cuenta que tiene muchísimo, yo me di cuenta que cantidad de errores y de equivocaciones que el mundo me ha vendido a mí, y que obviamente están en contravía de lo que Dios quiere que nosotros seamos. Y entonces este texto del libro de Isaías a mí personalmente me llena muchísimo, porque hay una frase que me parece que es muy profunda, que dice, te llamarán reparador de brechas, restaurador de casas en ruinas. Cuando uno empieza a conocer a Dios,
empieza, por ejemplo, a entender qué es el sacramento del matrimonio, qué es la familia, qué son los hijos, que fue Dios el que nos constituyó, nos formó como tal. Uno empieza a mirar hacia atrás y a darse cuenta que ha habido una sucesión de hechos que los hemos ido heredando, que los hemos ido aplicando a nuestra vida creyendo que estaban bien, pero que eran absolutamente equivocados. Voy a poner un ejemplo: la soberbia y el orgullo. Yo crecí siendo absolutamente soberbia, creyendo que yo era la que debía construir mi casa, yo solita, sin la presencia de Dios, que yo era la buena, que yo era la que construía todo, la que hacía todo. De hecho, cuando mi esposo y yo nos casamos, decíamos, nuestros sueños eran tener una casa, tener carro, que cada uno tuviera su trabajo y que nuestros hijos pudieran estudiar. Pero no pensábamos, o por lo menos yo no pensaba, tener un hogar, porque no era una casa, sino era un hogar, tener seguridad económica, pero no porque trabajáramos, sino porque Dios nos la daba, porque realmente, yo vuelvo a decir, creía que era católica, y que creía en Dios, pero realmente lejos de conocer a Dios. Entonces uno en esa concepción del mundo comete muchos errores, muchas equivocaciones, creyendo, reitero, que somos buenos, que yo no mato, que yo no robo, pues yo soy buena. Pero vuelvo a decir, realmente vive uno muchas cosas que no son de Dios. Entonces, cuando uno empieza a caer, empieza a darse cuenta que necesita algo, yo sentía un vacío en mi corazón que no lo llenaba nada ni nadie. Yo podía estar en un hotel 5 estrellas, en vacaciones con toda mi familia, pero yo sentía un vacío en mi corazón. Yo no sabía que era a Dios a quien yo estaba buscando. Me acabo de llorar cuando me acuerdo de eso. No sabía que era el vacío que yo sentía, era un vacío de Dios. Pero cuando empiezo a darme cuenta, el Señor empieza a llenar eso, y cuando empiezo a sentir que Dios realmente era mi Padre, era el que debía llenar mis vacíos, era el que me cuidaba, el que me protegía, el que es el dueño absoluto de todo, empecé a darme cuenta hacia atrás, mirando mi historia de vida, que realmente había muchas equivocaciones y muchos errores que nosotros vamos transmitiendo de generación en generación. Dios siempre llama a alguien en la familia para cambiar, para que empiece a transformar. Y entonces uno se empieza a dar cuenta de todas las equivocaciones. Y por eso aquí entonces dice, te llamarán reparador de brechas. Porque cuando estamos alejados de Dios, estamos de un lado. Pero cuando nos empezamos a acercar a Dios, vamos pasando hacia otro lado. Jesucristo entonces construye un puente entre lo que es el mundo y lo que es ese reino de Dios, que realmente empieza a cambiar y a transformar nuestras vidas. Empieza a mostrarnos que las riquezas no están en tener casa, carro, trabajo, éxito, fama. Esas no son las riquezas. La verdadera riqueza es sentirse uno amado y sentirse uno hijo de Dios, y sentir que uno está haciendo el camino que Él está guiando a uno. Entonces empieza el Señor a cambiarle muchas cosas a uno, y aquí entonces empieza como a darnos esos parámetros de qué es lo que Él quiere cambiar, ¿cierto? Y dice, cuando destierres de ti la opresión, el gesto amenazador, la maledicencia, cuando partas tu pan con el hambriento y sacies el estómago del indigente, brillará tu luz en las tinieblas. Cuando no ayudamos al otro, cuando juzgamos, cuando criticamos, cuando hacemos diferencia de seres humanos, porque es que el pobre, el sucio, el que huele feo, el campesino, yo lo miro con desprecio, porque creo que soy más importante y que soy más grande que él. Eso es andar en tinieblas. Pero cuando empezamos, como aquí como está diciendo, cuando destierres de ti la opresión,
el gesto amenazador. ¿Qué es la maledicencia? Es estar hablando cosas malas, juzgando, criticando. Qué pereza, qué día se hace calor, qué calor tan harto, se hace frío, qué frío. Si tengo mucha comida, qué jartera comer tanto, esto no me gusta, esto tampoco me gusta, esto me hace daño, lo otro tampoco. O sea, eso es maledicencia, que hablamos mal, que nos quejamos, que el presidente no sirve, que los congresistas no sirven, que el alcalde no sirve, que todo el mundo es corrupto, pero todo lo criticamos, todo lo juzgamos, que la carretera no era por acá, sino era por el otro lado, que la casa debía ser blanca y no negra, o sea, de todo. Estamos quejándonos. Y entonces nos está diciendo la palabra de Dios, cuando destierres de ti todo eso, la opresión, es decir, sentirse uno que es aburrido, que jartera, no, es que esto no me gusta, es que hoy amaneció otro día, qué pereza ir a trabajar, es que hoy todo es opresión, juzgando al otro, criticando al otro, es que este es muy feo, es que, o sea, todo eso tenemos que desterrarlo. Y dice entonces que cuando desterremos eso, cuando compartamos el pan con el que tiene hambre, cuando saciemos, cuando ayudemos, cuando nos preocupemos por el otro, cuando carguemos con las debilidades del otro, dice, brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad se volverá mediodía. Porque la palabra de Dios nos va poco a poco cambiando, transformando, no en un solo acto, sino esto es un proceso. Por eso entonces dice, tu luz brillará en las tinieblas y tu oscuridad se volverá mediodía. El Señor te dará reposo permanente, en el desierto saciará tu hambre, hará fuerte tus huesos, serás un huerto bien regado, un manantial de aguas cuya vena nunca engaña, reconstruirás viejas ruinas. Empieza uno a darse cuenta que su casa ha estado en ruinas, que en su casa hay fornicación, que en su casa hay adulterio, que en su casa hay adicciones, que en su casa hay mentira, que en su casa hay engaño. Uno empieza a darse cuenta de muchas cosas, que es la casa de uno, en nuestra vida, o sea, el mundo mismo, la tierra es nuestra casa, a un nivel más pequeño nuestro país, a uno más pequeñito el municipio donde vivimos, y a uno más pequeño nuestra familia, y más pequeñito nuestro corazón. Esa es la ruina que existe cuando nosotros no nos damos cuenta que realmente estamos caminando por un camino que no es correcto, que no es el que Dios quiere que nosotros andemos. Pero cuando empezamos a mirar hacia Dios, a mirar a lo que Él quiere que nosotros seamos, a servir al otro, a ayudar al otro, a cambiar nuestra manera de pensar, a entregarnos a servir al otro, entonces dice, tu oscuridad se volverá mediodía. El Señor te dará reposo permanente. Esta semana hablaba con una señora llena de angustia, de depresión, de soledad, de tristeza. Yo decía, Dios, qué triste es cuando tú no estás en el corazón de una persona. Es esa desazón que no encuentra reposo en ningún momento. Pero qué rico es, el Señor te dará reposo permanente. En el desierto saciará tu hambre, hará fuertes tus huesos, serás un huerto bien regado, un manantial de aguas cuya vena nunca engaña. Reconstruirás viejas ruinas, levantarás sobre cimientos de antaño. Claro, nosotros venimos de una familia, de unos padres, de unos abuelos, de unos tatarabuelos, pero también estamos construyendo familia hacia adelante. Si nosotros no hacemos eso, yo me ponía a pensar en esta familia. Yo decía, ¿qué están aprendiendo esos hijos? Tienen 4 hijos esta pareja. Es un matrimonio. 4 hijos. Y yo decía, ¿qué pensarán estos hijos? ¿Qué están aprendiendo? Violencia, guerra, maledicencia, quejas, opresión, engaños, malas palabras, malos tratos. Eso es lo que están aprendiendo esos hijos. Solamente cuando ellos decidan, no voy a ser como mi papá o mi mamá, van a ser diferentes. Pero es bien difícil porque nosotros aprendemos de lo que vemos. Nuestro ambiente esa cultura familiar a nosotros nos construye mucho.
Y por eso es muy importante que nosotros sepamos eso. ¿Para qué? Para que miremos cómo pensamos, cómo hablamos, cómo sentimos. Porque cuando nos alejamos de Dios creemos que todo está bien, pero cuando nos volvemos a Dios nos damos cuenta que hay muchas cosas que están en ruina en nuestra vida espiritual. Por eso entonces esta palabra que en este camino cuaresmal nos muestra el Señor es para eso, para que cambiemos, para que miremos a nuestra casa, qué pasa en nuestra casa, por qué tanta ruina, por qué tanta maldad, por qué tanta mentira, tanto engaño, tanta tristeza, tanta soledad. Miremos cómo está nuestra casa y pensemos en que tenemos que dar un giro y convertirnos al Señor. Así como lo hizo Leví. Leví es Mateo, el que escribió uno de los 4 evangelios. Y Leví estaba sentado al mostrador de los impuestos. Quizás estaba en la comodidad de su trabajo. Allá le llegaban pues todos a pagarle los impuestos, entonces no tenía que hacer mucho esfuerzo, no tenía que moverse mucho, la plata le llegaba allá, aun cuando fueran pobres, aun cuando fueran las personas más desamparadas, las más tristes, las que no tuvieran cómo, pero eran las que iban y tenían que llevarle los impuestos allá, impuestos que le daba Roma, pero también se guardaba una parte para él. Y Jesús entonces lo vio sentado al mostrador de impuestos y le habló una palabra: sígueme. Hoy el Señor nos está diciendo a cada uno de nosotros, Él nos está mirando y a cada uno nos está hablando y nos está diciendo: sígueme, anda por ese camino que soy yo, porque yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Eso es lo que nos dice el Señor, nos está invitando a seguirlo a Él. Nuestro Señor Jesucristo es el que cambia, el que transforma a través de su palabra. Le dijo: sígueme. ¿Y qué hizo Leví? Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Esto se pronuncia muy fácil. Realmente es una frase muy corta, pero es una vida. Es un trasegar todo el tiempo, porque dejar todo no es sencillo, porque nosotros nos apegamos a muchas cosas. Nos apegamos a la familia, nos apegamos a las personas, nos apegamos a nuestra cama, a nuestra casa, a la ropa, a todas las cosas nos apegamos mucho. Y dejar todo eso no es fácil. Dejarlo significa no que nos desprendamos física, digamos, no del todo, porque pues, tendríamos que andar hasta desnudos pues, para desprendernos hasta de la ropa. No significa eso, significa es que realmente lo más importante sea Dios, no la ropa que yo visto, o la que tengo, o la que es de marca, o la que es pobre, porque eso me amarga la vida. No es el lugar donde yo vivo, sino es cómo me siento en mi corazón viviendo las circunstancias que tengo que vivir, entendiendo que todo lo que nos pasa a nosotros, todo, absolutamente todo, es para nuestro bien. Cuando nosotros le decimos al Señor: Señor, muéstrame tu camino, enséñame tú, el Señor empieza a enseñarnos. Pero hay veces que esas enseñanzas duelen, hay veces que esas enseñanzas cuestan, porque nos va quitando muchas cosas. Y para quitarnos esas cosas de las que tanto hemos estado apegados, uno de los problemas graves que tiene esta familia que les estoy contando es eso, es el apego al dinero. Y por eso están causándose mucho daño entre todos. Qué triste es que pensemos que el dinero realmente es el Dios de nuestra vida y estamos apartándonos del amor que es realmente Dios, que es la vida, Dios que sea amor, porque eso, así lo define Juan, la primera carta de Juan. Dios es amor. Y cuando no hay amor, entonces ¿qué hay? Odio, divisiones. Así como decía Santiago, porque hay divisiones, porque hay guerras, porque tenemos dividido el corazón, porque no caminamos el camino correcto. Entonces hoy vamos a darle gracias a Dios por su palabra y decirle que así como esos fariseos que criticaban a Jesús y Jesús les contestó,
No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a que se conviertan. Digámoslo hoy, Señor, reconocemos, amado Jesús, reconocemos ante ti que somos pecadores, que somos enfermos, que somos necesitados de ti. Hoy reconocemos, Señor, que sin ti no podemos caminar, porque cuando tú no estás, Señor, caminamos por caminos diferentes, por caminos que nos conducen al abismo, que nos causan daño, que nos lastiman. Queremos seguirte a ti, Señor, seguir ese camino tuyo, porque tú, Señor, eres el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por ti. Hoy te damos gracias, Padre Santísimo, por tu palabra. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, por tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por el Papa Francisco, por los sacerdotes. Te damos gracias por los obispos, por las personas que son consagradas a ti, Señor. Gracias porque esos 12 apóstoles nos han enseñado todo el camino que tú les enseñaste a ellos. Y hoy, Señor, los transmitimos a través de tu palabra a quienes los quieran escuchar. Pero es tu Espíritu Santo, Señor, quien lleva este mensaje de la buena nueva que eres tú, Señor. Por eso te ponemos en tus manos todas aquellas personas que en el mundo, Señor, no te conocen, que no saben de ti, que no conocen tu voz, tu palabra, que no te conocen porque no sienten tu presencia. Te las ponemos en tus manos, Señor, porque todos somos hijos tuyos, somos miembros de una misma familia. Por eso te pedimos por ellos, Señor, que tú llenes sus corazones de tu paz, de tu Espíritu Santo, de tu amor y tu misericordia. A ti, Padre, a ti, Hijo y a ti, Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, toda exaltación, desde hoy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.